Así es, Caro, porque en el Comité Operativo de Emergencia ya se han comenzado a tener reuniones individuales con algunos sectores. Por ejemplo, esta mañana en el COE hubo reunión con los peluqueros donde hubo pedidos concretos. Ahora bien, ¿qué se puede, qué no se debe hacer y cómo se deben reforzar las medidas sanitarias ante la circulación comunitaria? Eso lo vamos a preguntar al subsecretario general de la Gobernación, Pedro Sandili. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos mediodías. Hola José, buenos mediodías. Bueno, arranquemos con qué se puede hacer. Me parece que es más directo que preguntarte qué no, porque hay muchas medidas que se han tomado desde el gobierno. Sí, a ver, en realidad todo lo que se puede hacer son las actividades que están autorizadas a través del COE. El día viernes se dictó la resolución en donde se suspenden el otorgamiento de permisos para turismo interno. Esto no quiere decir que el turismo interno esté cerrado, sino para controlar la cantidad de circulación en los lugares turísticos, lo que se hizo es suspender el otorgamiento de permisos. Por otro lado, se suspendió también la realización de actividades en las que implique un traslado o circulación del deportista hacia otra jurisdicción. Y luego de que el día lunes se dictó el nuevo DNU de Nación, que sigue con la prohibición de circulación interjurisdiccional y prohíbe también las reuniones sociales y familiares. En virtud de ello se han dictado las resoluciones del COE en donde se prorrogan las medidas que venían suspendidas, es decir, realización de reuniones sociales, familiares de cualquier índole y cualquier sea el número de personas. Y por otro lado, también se dispuso el cierre momentáneo de los cementerios y la realización de velatorios. Es decir, que la realización de velatorios, esto implica a que si hay una persona fallecida, solamente el grupo familiar más cercano. ¿Cómo es la situación? No, es como se hacía desde un principio en que no había el acto en sí del velatorio. Directamente se hace todo el servicio hasta el cementerio. Pero por otro lado, las salidas recreativas han quedado suspendidas. Digo, esto que veíamos, esta imagen de plazas cerradas con cintas, con personal de los municipios, ¿esto todavía continúa vigente? Sí, todavía está vigente, se ha prorrogado también por 14 días más todo tipo de salidas recreativas a parques, plazas o cualquier otro lugar de concurrencia masiva. ¿Cuándo se evalúa quizás retroceder o avanzar sobre estas medidas? Digo, ¿son 14 días que se deben cumplir o el Ministerio de Salud puede llegar a evaluar en el medio de estos días seleccionados? Por el momento, lo que aconseja Salud son 14 días. Me imagino que todo depende de la cantidad de casos que se vayan dando y cómo venga la curva. Eso ya es una decisión que depende de Salud como autoridad de aplicación en materia epidemiológica. Sobre los deportes concretamente, mountain bike, ciclismo, kayak, esas son las actividades que han quedado momentáneamente suspendidas si es que tengo que ir desde Capital hacia alguna otra localidad. Esa es la idea, digamos. La idea es evitar la circulación. Entonces, todo este tipo de deportes que implican un traslado del deportista hacia otro lugar, por la naturaleza del espacio físico que necesita el deportista para poder practicarlo, es lo que ha quedado suspendido. ¿José? ¿Puede iniciar acciones? Sí, ahí, a ver, el Ministerio Público Fiscal en coordinación con la policía son los encargados de controlar y en base a eso, si se inician acciones, en realidad es porque el DNU de Nación prohíbe la circulación interjurisdiccional. Entonces, en el caso de violación a esa norma, existe el Código Penal Nacional, los artículos 205 y 239. José, una pregunta para el subsecretario. En este contexto donde se está analizando la cuestión sanitaria, que por supuesto la salud es prioridad y creo que eso no está en discusión, en estos 14 días también se analizaría la cuestión económica, porque hay quienes dicen que están realmente ahogados con respecto a las finanzas. Sí, siempre el análisis se da bajo dos plataformas, digamos. Una es la cuestión sanitaria y otra es la cuestión económica. Entonces, en la medida en que se pueda avanzar, se va hacia adelante, siempre y cuando los números de contagio no provengan de esa actividad o se las pueda controlar con los protocolos. Ahora, el pico se ha ido corriendo, ¿no? Ayer 618 casos a esta altura, a esta hora del día. Ahora tenemos que hablar de 661. ¿Qué es lo que dicen las autoridades sanitarias en el COE con respecto a cuándo en Tucumán podremos
¿estar presencia del pico o empezar el descenso, la meseta? A ver, esto es muy dinámico, es un momento a momento, entonces sé que desde salud se lo analiza todo el tiempo, pero todavía no se puede saber. Bien, muchas gracias, subsecretario. No por nada ustedes. Bueno, creo que ha quedado bastante claro cuáles son las actividades que podemos realizar en este momento crítico de la pandemia. Los números están hablando por sí solos, con lo cual a partir de esto tenemos que ser responsables unos con el otro y velar por esa responsabilidad, ¿no? Esperemos que se entienda de que no es que uno está metiéndole miedo a la gente, ¿no? Sino que es la realidad, es lo que está sucediendo y hoy fuerte está el brote del coronavirus aquí en Capital sobre todo, al menos eso es lo que se ha hablado. Te cuento que estuvo el intendente Germán Alfaro aquí en Casa de Gobierno, se fue sin hacer declaraciones, pero visiblemente preocupado, nos dijeron algunos de sus asesores, por la situación de la COVID-19 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.